Muy bien, resolviendo nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? En este ejercicio nos muestra que nosotros tenemos algunos datos. Vamos a revisar algunos de ellos y vamos a ver qué es lo que nos dice. Voy a poner por aquí. Listo. Entonces me dice que ese objeto sale con 80 metros sobre segundo, ¿no? Entonces ahí lo tengo 80 metros sobre segundo. Y me dice que va con un ángulo de 30 grados. Va a impactar contra un edificio, ¿no? Ahí tengo el edificio. La pregunta dice, ¿a qué altura del edificio llega a impactar el objeto? Y me dice que está a una distancia de 20 metros. Bueno, también debemos considerar el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo. Entonces, recordando parte de lo que nosotros hicimos, vamos a poder ver. Vamos a subir un poquitín por ahí, ¿no? Entonces, lo primero que siempre hacemos en el proceso cuando estamos en movimiento parabólico es una descomposición, en este caso, de nuestra velocidad, ya que de ello muchas veces depende casi todo nuestro procedimiento del ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi velocidad y voy a empezar a descomponer, bueno, en este caso, entre la línea de X y en la línea de Y. Tenemos una velocidad inicial en X, que en este caso tendrá que ser el valor de la velocidad, pero multiplicado por el coseno de su, bueno, en este caso ya, vamos a dejar así, en este caso el ángulo sería sus 30 grados. Y ponemos eso en la calculadora y vamos con nuestra velocidad inicial, también en la línea, en este caso de Y, que se tendrá el mismo valor, lo único que cambiará será la función trigonométrica, que para un caso era seno y para el otro era coseno. Muy bien, ¿cuánto salen esas respuestas, por favor? A ver, mientras busque yo también la calculadora. ¿Cuánto nos da 80 coseno de 30? Ok, ya tengo la respuesta, 69,28. 69,28, en este caso las unidades metros sobre segundo. Y si ponemos 80 seno de 30, me tendría que dar 40 metros sobre segundo. Yo lo voy a comprobar porque eso sería de forma directa. Sí, perfecto. Entonces tenemos esos datos. Ya teniendo eso, pues lo único que tenemos que hacer es tratar de ver en cuál de los dos ejes nos conviene trabajar. Si nos conviene trabajar sobre la línea de X o nos conviene trabajar sobre la línea de Y. ¿Cómo y cuándo nosotros definimos esto? ¿No? Depende a los datos que nosotros tengamos en el ejercicio. En este caso, bueno, me da una distancia y también tengo lo que es el valor de una velocidad inicial. Son valores o componentes de la parte horizontal de la línea de X. ¿Y dónde está mi incógnita? Tal vez es en la línea de Y. ¿Y qué van a tener ambos en común? En este caso van a tener lo que es el valor de la, bueno, del tiempo, ¿no? Tanto el tiempo de forma horizontal como de forma vertical van a ser el mismo o tienen que ser el mismo. Entonces, de esa forma yo voy a poder utilizar lo que es mi valor. Entonces, intento resolver mi ejercicio. A ver, vamos a subirlo un poquito más. Ahí van ingresando todavía algunos. Bueno, subiremos un poquito más. Entonces voy a indicar que voy a trabajar tal vez sobre la línea de X. Entonces voy a tachar y voy a decir sobre la línea de X. Mi ecuación me dice que la posición va a ser igual al valor de la velocidad inicial en la línea de X por el valor del tiempo. Pero ¿qué es lo que no conozco de acá? Lo que no conozco tal vez es el tiempo. Entonces trato de despejar ese valor, ¿no? Entonces me vengo acá y voy a decir que tiempo va a ser igual al valor de la posición o la distancia sobre la velocidad inicial en la línea de X. Entonces, de esa forma, nosotros podemos hacer nuestro despeje. Y por último, es el reemplazo, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra distancia de 20. Obviamente, cerciorándonos primero de que estén en las unidades que corresponden, en este caso metros, metros sobre segundo, y no va a haber ningún problema para poder obtener nuestro resultado. Entonces, tengo la posición que va a ser de 20 metros, o la distancia que es de 20 metros, y tengo el valor de la velocidad inicial que me sale el valor de 69,28. En este caso, metros sobre segundo. Se simplifican nuestras unidades de metros y vamos a obtener el tiempo. ¿Cuánto sale el valor del tiempo? 20 dividido entre 69,28. Y el valor del tiempo sale tal vez 0,29.
0.29, en este caso voy a obtener el valor de segundos. Ahí está, tengo entonces ese mi resultado. Entonces me dice que en 0.29, este objeto que va saliendo tiene que impactar en alguna parte de nuestro edificio. Ahora, ¿qué es lo que nos puede suceder? ¿No? Bueno, ya tenemos el tiempo. Ya vamos al gráfico. Entonces, ¿qué tal si a los 0.29? Bueno, en este caso no me da una altura de referencia del edificio, ¿no? Entonces voy a saber a qué altura directamente va a chocar. Si en algún otro ejercicio tuviéramos la altura de referencia, entonces lo que nosotros vamos a ver es si el objeto pasa por encima del edificio, si nos sale más de ese valor, ¿no? Y si nos sale negativo, quiere decir que ni siquiera llega a impactar contra ese edificio. Esas son las consideraciones o las opciones que nosotros tendríamos al momento de resolver esto. Entonces, aquí voy a poner más o menos así como una línea. Y voy a decir que esto es en la línea de Y. Y teniendo en la línea de Y, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a obtener mi valor. Como quiero sacar la altura, entonces las dos primeras ecuaciones tal vez no me sirven, ¿no? Porque ambas trabajan con velocidad final. Nos vamos a la tercera ecuación. Entonces, en mi tercera ecuación, ¿qué voy a tener? Me dice que altura final va a ser igual a altura inicial más el valor de la velocidad inicial en la línea de Y por el tiempo. Y voy a tener más el valor de un medio. Bueno, en este caso vamos a ver si es más o menos, ¿no? Tengo el valor de más menos un medio, el valor de la gravedad, tiempo elevado al cuadrado. Eso es lo que tuviera. Entonces aquí, mi altura inicial, como estamos partiendo tal vez del suelo, lo voy a dejar igual a 0. Y ya después todos los valores parece que tenemos. Entonces vamos a anotar nuestra ecuación. Altura final, eso es lo que deseo calcular. Velocidad inicial en la línea de Y me dice que es 40. Multiplicado por el tiempo. Bueno, nos salió 0.29. Ahora acá, ¿es más o es menos el valor? ¿Qué dicen? Más o menos. ¿Cuál es lo que tengo que poner? Aquí estaríamos en el signo. Este de acá. Menos. Menos, porque va de subida nuestro valor. Perfecto, entonces lo ponemos negativo y vamos a obtener el valor de un medio por el valor de la gravedad y por el valor del tiempo, 0.29 al cuadrado. Tratamos de hacerlo tal vez por partes y voy a empezar a calcular. Tengo el valor de 40 por 0.29, que era el tiempo, y me sale el valor de 11.6. Tengo acá 11.6. Voy a poner menos, y anoto mi siguiente ejercicio, ¿no? Un medio por 9.8 por 0.29 al cuadrado. Y mi valor será 0.40. Perdón, 0.41. Por lo tanto, mi altura final donde va a impactar mi ejercicio va a ser 11.6 menos 0.41. Y voy a obtener como resultado 11.19. 11.19, que en este caso tiene que ser metros. Y esto es la respuesta al ejercicio. Entonces, lo único que nos pedía es determinar a qué altura llega del edificio. Entonces, yo puedo decir con esto que llega a una altura de 11.19 metros. Si yo lanzo ese objeto con 80 metros sobre segundo, un ángulo de 30, y este llega a estar a 20 metros de separación de mi valor, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros tenemos que hacer el cálculo de nuestros ejercicios. Muy bien. ¿Dudas, consultas en esta parte? En caso de que no, pues bueno, terminen de copiar el ejercicio. Nuestro inciso B nos dice más o menos, ¿no? Hallar el tiempo de vuelo y la distancia avanzada antes del impacto. Bueno, en este caso ya nos dice, ¿no? De forma horizontal lo que nosotros necesitamos conocer. Entonces vamos a ver esa parte. Entonces, ya que tenemos nosotros ese valor, pues va a ser algo más sencillo también para que nosotros podamos identificarlo, ¿no? Entonces, a ver, esto lo voy a dejar más o menos por aquí y para que podamos hacer el ejercicio. Por aquí.
Ok. Listo, entonces. Veamos, nos dice hallar el valor del tiempo. Entonces, como necesito calcular el tiempo, primeramente me fijo en el valor de mi velocidad. En este caso está en kilómetros por hora. Pues necesito trabajar tal vez en algún valor conocido. En este caso tendría que ser metros sobre segundo. ¿Cuánto me da la conversión de 72 kilómetros por hora a metros sobre segundo? A ver, ese factor de conversión, ustedes tendrían que hacerlo. Me dictan el resultado y vamos a escribirlo acá, ¿no? La velocidad sería, aquí voy a poner en metros sobre segundo. Y ya después vamos a estar haciendo la descomposición tanto para la velocidad en la línea de X como para la velocidad en la línea de Y. En algún caso, en X va a tener que ser coseno del ángulo y aquí será la opción seno. Y vamos a poner también nuestras igualdades. A ver, Profe, cuando 20 salió metros. 20 metros. Listo. Entonces tenemos 20 metros sobre segundo. Entonces voy a poner para cada uno el valor de 20, el valor de 20. Muy bien, ¿cuál es el ángulo de operación que nosotros tenemos que utilizar? ¿Con qué valor tenemos que trabajar? Entonces, ahí en el gráfico tal vez no nos dice ningún ángulo, pero nosotros tendríamos que utilizar un ángulo, ya que la función seno y la función coseno nos pide de preferencia que nosotros podamos obtener algún ángulo. ¿Cuál tendría que ser ese valor? Sería 0. Cero, perfecto, ¿no? Porque está de forma tal vez horizontal, entonces no tendría ningún ángulo. Entonces vamos a poner 0 grados para cada uno. Si ponemos eso a la calculadora, vemos el valor. En este caso me saldrá 20 metros sobre segundo y en esta me saldrá 0 metros sobre segundo. Ya tengo entonces las componentes tanto en la línea de X como en la línea de Y. Tenemos esos nuestros dos componentes y con los cuales necesitamos hacer el ejercicio. Entonces, lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Es un tiempo de vuelo, o sea, cuánto ha tardado desde ese punto en llegar hasta impactar contra el suelo y qué distancia habrá avanzado. Ahora, entonces, en este caso, me conviene tal vez comenzar con el eje de las líneas de Y. ¿Por qué? Porque parece que tengo más datos en esos puntos. Tengo una altura, tengo su velocidad, bueno, conozco su velocidad inicial que es 0, ¿no? Entonces puedo tal vez calcular el valor del tiempo en algún caso con esto. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacerlo. A ver, voy a subir el gráfico un poquito. Bueno, esos son nuestros datos, ¿no? Los que tenemos, nuestros datos que se quieren, necesitamos. Entonces, trabajando tal vez para la línea de Y, ¿qué es lo que voy a tener? Me indica, a ver, tengo, bueno, me voy a anotar mis datos, ¿no? Vamos a poner acá, datos. Teníamos una altura, me indica de 12 metros. Conozco el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Conozco el valor de una velocidad inicial en la línea de Y, que me dice que es 0 metros sobre segundo. ¿Qué más? ¿Tengo algún dato más? Parece que no. No puedo utilizar tampoco en este caso nuevamente las velocidades, ¿no? Bueno, en este caso mis dos primeras ecuaciones, ya que va a estar en función de la velocidad final, pero no tenemos la velocidad final nosotros. Entonces, nuevamente nos vamos con nuestra tercera ecuación, donde me dice que altura final va a ser igual a altura inicial más el valor de la velocidad inicial en la línea de Y, más menos el valor de perdón, me falta un medio, ¿no? El valor de un medio, gravedad, tiempo elevado al cuadrado. De acá, ¿qué es lo que ya conozco? Voy a suponer que mi altura final es de donde estoy lanzando mi objeto y mi altura inicial va a ser la parte final donde está tal vez el valor de 0 o el nivel de referencia, ¿no? Entonces, en este caso, este se me hace 0. Entonces, ¿qué tengo? Mi altura final va a ser igual. Velocidad inicial en la línea de Y. Uy, aquí me faltaba por el tiempo. En este caso, como acá me indica que es 0, bueno, también ya lo puedo ir anulando, ¿no? 0. 0 multiplicado por algo se me va a hacer 0. Ahora sí, nos queda acá la parte de positivo o negativo. ¿Qué valor vamos a utilizar? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque va de bajada. Entonces tengo el valor de un medio
9,8 por tiempo elevado al cuadrado. Muy bien, entonces todos son esos mis datos que tengo. Y lo que necesito es despejar tal vez el valor del tiempo. Conozco el valor de la altura, ¿no? Entonces, el 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y la gravedad que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Qué es lo que me quedaría? 2 veces la altura final dividido entre el valor de la gravedad y esto va a ser igual a tiempo elevado al cuadrado. No necesito tiempo elevado al cuadrado. Saco raíz, simplifico, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Tiempo va a ser igual a raíz, reemplazo mis valores. Tengo 2 por la altura es 12, dividido entre el valor de la gravedad. Y voy a obtener el valor del tiempo. Entonces, vamos a poner eso a la calculadora. ¿Cuánto nos dará? 2 por 12 dividido entre 9,8. Y me dice que tengo el valor de 1.56. 56 segundos. Muy bien. Entonces, este es nuestro primer resultado, el cual nosotros tenemos de nuestro ejercicio. Me dice que ese es el tiempo que tarda ese objeto en poder, desde esa altura de 12, descender hasta impactar contra el suelo. Pero ¿qué más nos hace falta? No solo nos pedía eso, ¿no? Nos pedía la distancia que avanza. Bueno, vamos a tratar de que la distancia encaje tal vez en este pequeño trechito de acá. Para el cálculo de mi distancia, entonces trabajamos tal vez en la línea de X. Y anotamos nuestra ecuación. Posición o distancia va a ser igual a la velocidad inicial en la línea de X por el valor del tiempo. Ya está despejada mi ecuación. Eso puedo cambiarlo, digamos, esta X puedo cambiarlo por D o puedo dejarlo tal cual. Vamos a cambiarlo tal vez para ver que coincide con nuestro ejercicio. Muy bien, la distancia va a ser igual al valor de mi velocidad inicial. En la línea de X teníamos el valor de 20. Por el valor del tiempo, 1.56. Por lo tanto, vamos a obtener el valor de nuestra distancia. Voy a tener el valor de 20 por 1.56. Y tuviera el valor de 31.2. Cosa metros. Entonces, esta va a ser mi distancia que va a avanzar mi objeto de forma horizontal al momento de impactar contra la superficie, ¿no? Y tengo entonces mis dos valores, tengo mis dos respuestas. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se pueda copiar esto. Bueno, no tanto, ¿no? Entonces, ahí está nuestro ejercicio. Este sería el inciso B. Ok, el mouse está un poco loquito el día de hoy. No sé qué le pasa, vamos a utilizar este otro. Ok. Vamos a crecer un poco más y cosa de que trate de ingresar todo el ejercicio. Bueno, un poco más chico. Creo que ahí ingresa todo. Entonces ahí está nuestro ejercicio, nuestro inciso B. Ok, todos se han vuelto locos. Creo que han estado mucho tiempo en descanso también. Esto es acá. Listo. Ahí por lo menos se nota casi todo el ejercicio. ¿No? ¿Alguna duda o consulta en este ejercicio? Y en caso de que no, bueno, terminen de copiarlo y después, bueno. Entonces nos dice ejercicio número C, bueno, inciso C en este caso, ¿no? Dice hallar la altura máxima, hallar el tiempo de vuelo y hallar la distancia recorrida en la unidad de centímetros. Entonces, bueno, tenemos que hacerlo en centímetros. Entonces, nuevamente tenemos en kilómetros por hora, tratamos de hacer la conversión. Y vamos a ver tal vez cuánto nos sale, ¿no? Vamos a subirlo un poquitito más hasta. Ok, hasta ahí. Entonces, si agarro la velocidad y lo convierto, me dirá que va a ser 25 metros sobre segundo. Volvemos a hacer la misma descomposición, tanto por una velocidad, a ver, esperen un momentito, porque estamos en algo muy chico. Esta tal vez 50. Ok, puede que la imagen entonces esté un poco grande. Voy a borrar esto, no la quiero agarrar sin la imagen. Ahora sí. Okay.
Bueno, puede ser por lo que he escrito. Ya, lo vamos a dejar ahí, no hay problema. Entonces, en este caso, me indicaba que mi velocidad es igual a 25 metros sobre segundo. Si lo convierto. Una velocidad inicial en la línea de X, una velocidad inicial en la línea de Y. En la línea de X, entonces tendría el valor de 25 por, aquí voy a tener coseno de 65. Y en la línea de Y voy a tener el valor de 25 por seno de 65 grados también. Entonces coloco ambos a la calculadora y voy a obtener el valor de, con el primero tengo el valor de 10.56 metros sobre segundo. Y con el siguiente tengo 25 seno de 65, me da el valor de 22.50, a ver, de 66 sería tal vez redondeado. Metros sobre segundo. El primero sería tal vez 57 si redondeamos. Entonces, de preferencia vamos a trabajar siempre con redondeo. Muy bien, tengo esos valores. Me pide hallar la altura máxima. Si voy a hallar mi altura máxima, bueno, en este caso metros sobre segundo al cuadrado, nos faltaría. Si voy a hallar mi altura máxima, tiene que ser entonces ese valor donde mi velocidad final sea igual a 0, ¿no? Donde más o menos tenga este pequeño gráfico de ahí. Entonces tengo velocidad inicial, en este caso es 22.66, velocidad final es 0 y el valor de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El ejercicio me pide que calcule altura. Muy bien, entonces voy a utilizar mi segunda ecuación. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. En este caso, pues, perdón, negativo porque va de subida, menos 2 veces gravedad por altura. Como mi velocidad final es 0, voy a ir simplificando. Y como gravedad de altura está en negativo, lo paso al otro lado con positivo. Entonces tengo el valor de 2 gravedad de altura igual al valor de la velocidad inicial al cuadrado. Despejo altura, velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces el valor de la gravedad. Reemplazo mis valores. Bueno, tal vez acá lo vamos a hacer de forma lineal. Altura va a ser igual, mi velocidad inicial 22.66 elevado al cuadrado, dividido entre 2 por el valor de la gravedad y vamos a obtener el valor de nuestra altura. Entonces tengo 22.66 elevado al cuadrado, 2 por 9.8, y me da el valor de 26.20 tal vez, ya que es 19.7, 26.20 redondeado, metros. Esta me dice que es mi altura. Perfecto, ya tengo mi altura máxima. Lo máximo que puede subir mi objeto. ¿No? Eso es lo que nos pedía tal vez parte del ejercicio. ¿Está? Ya lo tengo. Hallar el tiempo de vuelo. Bueno, en este caso, el tiempo de vuelo lo vamos a calcular tal vez. Como el objeto sube y baja, y desde una altura de 0, entonces, a ver, esto lo voy a dejar aquí, que no se me baja mucho. Como el objeto está a una altura de 0, llega a una altura de 0, entonces también voy a utilizar, bueno, haría más o menos un pequeño gráfico que va más o menos así. Altura inicial de 0, altura final de 0. Y si nosotros revisamos ejercicios anteriores, teniendo la tercera ecuación, la que es más extensa, y haciendo todas las simplificaciones, nos va a decir que para un tiempo de vuelo, cuando la altura inicial es 0 y la final es 0, nosotros vamos a tener 2 veces el valor de la velocidad inicial en la línea de Y sobre el valor de la gravedad. Esa va a ser la forma de calcular siempre y cuando las dos alturas sean igual a 0. Reemplazo mis valores. 2, velocidad inicial en la línea de Y, 2 por 22.66 por 9,8. Entonces anoto eso. Tengo 2 por 22.66 dividido entre 9,8. Y me dice que el tiempo que va a tardar el objeto en subir y bajar va a ser igual al valor de los 4.62 segundos. Y listo, este es el tiempo entonces que tengo de mi objeto. Eso es lo que tarda en subir y en bajar. Ese nuestro objeto, sí va con esa velocidad de 90 kilómetros por hora. Entonces ya tengo dos de mis datos, ¿no? Conozco el valor de mi altura máxima y conozco el valor del tiempo. ¿Qué es lo único que me faltaría? Tal vez sería la distancia, pero me piden exclusiva en centímetros. Bueno, para la distancia vamos a responder algo así.
poner acá, distancia, va a ser igual entonces. La posición, velocidad inicial en la línea de X por el tiempo. Distancia, posición, bueno, velocidad inicial en la línea de X. En este caso, a ver cuánto nos salió, creo que nos salió 10, 10.57. Tengo 10,57 por el valor del tiempo, 4.62. Entonces, la distancia que va a recorrer 10.57 por 4.62 y nos dice que va a avanzar una distancia de 48.83 metros. Pero esta nos pide en centímetros, entonces lo hago un factor de conversión. Digo que en un metro existen 100 centímetros. Por lo tanto, mi distancia va a ser igual a 4.883 centímetros. El ejercicio nos pedía en exclusivo que nosotros podamos otorgar una respuesta tal vez en centímetros. Pues eso es lo que estamos haciendo. Otorgamos nuestra respuesta en centímetros. Y listo, ya tenemos entonces nuestro ejercicio resuelto. Y sería ese de ahí, a ver, un poquito más chico creo que era. Bueno, a ver, lo voy a dejar más o menos por aquí. Y lo vamos a ir acomodando. Aquí lo único que no se nota es la respuesta de la distancia. Ese sería entonces nuestro ejercicio. Y con eso entonces estaríamos terminando estos 3 ejercicios del día de hoy.